En el trabajo con presentaciones digitales en educación, es importante hacer entender al estudiante cuáles son las características y condiciones de ese tipo de presentaciones que las que tienen que tener para que el trabajo sea realmente importante. En principio debemos percibir a estas presentaciones como una herramienta cultural que mejore la comprensión y la comunicación de aquello que se quiere explicar y además que debe ser un recurso estético que tiene que estar centrado justamente en un atractivo que permita justamente lograr esa comunicación. Por otra parte, algo importante que tenemos que tener respecto del aspecto es que vamos a necesitar chequear, o sea, qué tipo de presentación o qué tipo de programa vamos a utilizar de acuerdo con los fines que necesitemos, el objetivo de nuestra presentación. Y por otra parte importante, el objeto digital obtenido de la presentación final en sí debe ser ese objeto digital que nosotros entendamos que sea lo que nos va a permitir justamente lograr una buena comunicación de nuestro contenido. Bien, respecto de errores que se cometen cuando se diseñan ciertas las presentaciones, es que estos mismos logran hacer que este trabajo logre ser algo, en vez de sutil, demasiado abrumador. Para que esto no ocurra, hay que tener en cuenta ciertas cuestiones. Por un lado, el tema de las tipografías inapropiadas, que a veces hacen que no se pueda tener una buena lectura, ya sea por tamaño o tipo de letra, que de alguna manera complique la lectura de la presentación. Otra parte es el exceso de animaciones que son a veces resultan abrumadoras en cuanto al por el tema de movimiento para el espectador y a veces no ni siquiera son importantes o relevantes respecto de la información que se quiere transmitir. La combinación de colores es otra cosa súper importante y acá hay que tener mucho en cuenta que a veces lo que nos parece que es bueno, que es interesante verlo en la computadora, en la pantalla grande a veces suele ser bastante diferente por el tema de la proyección. Cuanto a imágenes, estas tienen que ser realmente relevantes para que no distraigan al espectador y además no distraigan del contenido principal. Tienen que estar absolutamente asociadas al contenido que se pretende comunicar. Y la saturación de texto es importante a la hora de lograr el conflicto que se tiene a veces con la presentación. ¿Por qué motivo? Porque se tiende a poner demasiada cantidad de texto, lo que no implica que esto sea absolutamente saludable, es todo lo contrario. Cuanto menos es más, ¿sí? Entonces, acá es importante que esto se trabaje solamente con palabras claves. Consideraciones para el diseño son justamente, a raíz de lo que acabamos de decir, lo último que acabamos de decir, el hecho de utilizar frases cortas y significativas, a veces palabras claves que permitan de alguna manera incorporar el contenido que se pretende comunicar sin avasallar con la cantidad de texto que en realidad no tiende a hacer la presentación pregnante, sino todo lo contrario, el espectador tiende a cerrar los ojos. Lo mismo pasa justamente con el tema de las imágenes relevantes. Si no son relevantes, distraen, no ayudan, saturan saturan la presentación y no permiten que pueda ser agradable a la vista. Los contrastes adecuados respecto de los colores, el fondo y el texto, esto es súper importante. La tipografía simple, como habíamos hablado antes, para que de esa manera en la pantalla se pueda ver bien. Y se solicita incluso usar la sans serif para pantallas y justamente el uso intencional de los colores para evitar que el diseño justamente opaque el contenido. De lo contrario, a veces pasa que el tipo de colores que se utilizan tanto para letra como para diseño, o sea, no son compatibles unos con otros. Para la presentación, los pasos a seguir son súper importantes. La primera cuestión es definir cuál es el propósito. O sea, determinar para qué queremos hacer nosotros esa presentación, qué pretendemos hacer con esa presentación. Luego, secuenciar ideas, es decir, organizar las ideas en un orden lógico, ya sea tanto para quien tiene que explicar la presentación, se tiene que dar la presentación, como para quien tiene que recibir esa información, para que sea coherente. Luego, organizar los recursos, es decir, ver qué tenemos como material de texto, imágenes, videos, gráficos y demás. Y obviamente, justamente lo último que importa de todo esto es poder garantizar la coherencia respecto del enfoque que se quiere pretender de la presentación y qué es la información relevante o la irrelevante que no debe estar justamente para no confundir al espectador. La intención pedagógica desde el aprendizaje lineal hasta la conexión emocional implica que, por un lado, la interacción implica la participación del usuario.
Entonces, por un lado, el recorrido lineal permite que haya una secuenciación de la información que se quiere presentar, pero por otra parte, además, hay una conexión emocional. ¿Qué significa de esto? Que de alguna manera se tiene que lograr llegar al espectador, sí, crear una resonancia, una consonancia para que esa persona pueda tener ganas de escucharnos y de alguna forma se aprehenda lo que nosotros estamos tratando de contar, se aprehenda justamente la presentación. Bien, por otra parte, se debe limitar, ¿no es cierto?, respecto de lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los consejos para la presentación. Por un lado, se tiene que limitar la cantidad de diapositivas. ¿Qué significa esto? Que nosotros no podemos estar llenando a una presentación en cantidad importante de diapositivas, porque lo único que se logra es hacer una presentación abrumadora. ¿Qué significa esto? Otra vez, menos es más. No porque tengamos una presentación con muchas diapositivas, la información va a estar, o sea, la presentación va a ser mucho mejor o la información va a ser mucho más detallada. Todo lo contrario, a veces cansa, agota, abruma, y recordemos que en general no se tienen más de 10, 15 minutos de atención plena desde la neurociencia, ¿no es cierto?, para poder incorporar algún tipo de temática. Obviamente utilizar nuevamente imágenes significativas que no sean solo de decoración, sino que además aporten al contenido que se quiere comunicar. Y por otro lado, asegurarse que la presentación sea autónoma, es decir, que por sí misma, por sí sola, nosotros podamos interpretar qué es lo que esta presentación nos quiere estar diciendo, nos quiere decir. La guía de selección de herramientas va a depender justamente de la complejidad y la disponibilidad y de la intención pedagógica. Las hay de baja complejidad, y de una secuenciación lineal, como es el PowerPoint o el Google Presentaciones. El Canva ya es un poco más complejo y un poco más flexible. Y ni que hablar de Genially o Prezi, que son de alta complejidad y donde más el contenido es absolutamente interactivo. Bien. Y para continuar con esta situación, ¿qué tenemos acá? Los pasos para que la comunicación sea efectiva, tenemos que tener en cuenta primero planificar guión, ¿sí? Planificar qué es lo que se quiere comunicar, seleccionar las herramientas adecuadas para el objetivo, lograr sintetizar esa información y obtener los recursos visuales con intención de comunicar. En este ciclo de aprendizaje integrador hay que tener en cuenta que es importante que, por una parte, primero los estudiantes recopilan evidencia, recopilan la información que lograron de su aprendizaje. Después se fomenta de alguna manera la colaboración. ¿Por qué? Porque por clases de trabajo en grupo, y además hay una aplicación práctica de lo que se está aprendiendo y además justamente la resolución de conflictos y problemas que puedan en alguna forma aparecer también es súper importante. Como si esto fuera poco, se logra socializar la producción, es decir, comunicar y compartir los resultados de lo que se estudió y aprendió, y obviamente finalmente se enriquece todo el proceso educativo. ¿Por qué motivo? Porque de alguna manera se mejora este aprendizaje a través del intercambio de ideas, ya sea desde la preparación de la presentación e incluso cuando se está presentando y luego hay una especie de coevaluación del trabajo realizado y presentado. Y acá un video que concluye de alguna manera con lo que se estuvo explicando hasta ahora. En esta capacitación se propone comprender a las presentaciones digitales no como simples recursos estéticos o visuales, sino como herramientas culturales que median el acto educativo. Una presentación no reemplaza al docente ni al contenido, sino que debe estar pensada como un apoyo visual que organiza, potencia y comunica ideas clave. Se distingue entre herramienta digital, el programa que usamos, y objeto digital, el producto final. Deben articularse con un contenido escolar. El uso intuitivo de las herramientas puede llevar a presentaciones poco eficaces. Algunos errores comunes son saturación de texto, tipografías inapropiadas y bajo contraste. Buenas prácticas incluyen frases cortas y significativas, imágenes de buena calidad y tipografías simples. Antes de abrir cualquier herramienta digital, es clave construir un guión o storyboard para definir el propósito comunicativo y organizar los recursos. Con el guión listo, se pasa al diseño en la herramienta digital. La elección debe considerar la intención pedagógica. Ejemplos de plataformas ayudan a particularizar el diseño según el recorrido que deseamos lograr. Muchas gracias por su atención.